Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, al acercarnos a la fiesta de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de tu misericordia. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien viene cuando somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Adviento, tiempo de mensajeros, tiempo de anuncio, tiempo de purificación. La obra de Dios que comienza, que trae la buena noticia, que espera al Salvador. La obra de Dios que se realiza en el tiempo, en la historia, en la iglesia. La obra de Dios, con la que colaboró Madre Dolores, dejando que Dios la llevara a Teresa. Se preguntaba, ¿dónde voy? ¿En qué estado se halla mi alma? ¿Qué hago? O lo que él me dijo. ¿Cuáles son mis obras? De esto hace más de 100 años. Hoy, la palabra de Dios, los acontecimientos, nos interpelan a nosotros, que también queremos ser como Madre Dolores, todos de Dios. Yo enviaré mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Pronto vendrá al centro del Señor, a quien vosotros buscáis. El ángel de la alianza, por quien tanto suspiráis, ya está para llegar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién resistirá cuando aparezca? Será como el fuego destruidor o como la lejía de las lavanderas. Se sentará para fundir y refinar la plata, purificará a los hijos de Leví, los refinará como el oro y la plata, a fin de que puedan presentar al Señor una ofrenda conforme a justicia. Entonces, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos antiguos, como en los años primeros. Yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que cuando yo venga no tenga que exterminar la tierra. Palabra de Dios.
de la carta de San Pablo a los Filipenses. Siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios. Y cuando pido por vosotros en mis oraciones, lo hago con alegría por vuestra participación en el progreso del Evangelio desde el primer día hasta ahora, persuadido de que quien comenzó en vosotros la buena obra la llevará a feliz término para el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en el corazón, ya que compartís conmigo el privilegio de estar preso y de defender y consolidar el Evangelio. Dios es testigo de todo lo que os quiero en las entrañas de Cristo Jesús. Y le pido que vuestro amor crezca cada día más en conocimiento y en discreción, para que sepáis discernir lo más perfecto, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor le había hecho, fueron a felicitarla. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías como su padre, pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le advirtieron, no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Estas cosas se comentaban en toda la montaña de Judea. Todos los que la oían decían pensativos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Amigos, devotos de Madre Dolores, Madre. Es un honor para mí presidir esta Eucaristía y orar de la celebración
Madre Dolores, una mujer sevillana de corazón ardiente, capaz de sacrificarse por un ideal, por salvar almas para Dios, era su frase preferida. Vivió muchos años, realizó muchas obras y fundaciones. Sin embargo, yo quiero hoy fijarme más bien en otro aspecto de Madre Dolores. Fijarme más que en las fechas de su historia o en sus obras y fundaciones, en sus actitudes, en las respuestas que da a las solicitaciones de la vida y del Señor. Ella fue una mujer de alma contemplativa, pero muy activa, decidida en el apostolado, siempre que se tratara de salvar almas para Dios. En una persona del talante de Madre Dolores y en una circunstancia como la de hoy, es preferible, digo, fijarse en aquello que era el alma y el móvil de todas sus acciones y ocupaciones, es decir, en la intensidad de su vida, en las virtudes que ella practicó en medio de 1000 actividades y preocupaciones. Esas, sus virtudes, más que sus actividades, eran la razón de la fama de santidad que la rodeó mientras vivió y después de muerta, hasta ahora, y seguirá. Por otra parte, la introducción de la causa de beatificación no pretende tanto conocer sus fundaciones y andanzas cuanto analizar las razones y motivos que las impulsaron. Es decir, la Iglesia quiere investigar y saber si la sierva de Dios practicó las virtudes cristianas de modo perfecto, heroico. Si la gente que la conoció vio en ella los signos de la santidad, lo que se llama precisamente fama de santidad. Pero antes de seguir adelante y analizar en breve esa idea, permitidme recordar a una filipense ilustre, aunque sea solo pronunciando su nombre, Madre Fátima Barseca, promotora incansable del estudio de la vida y de la misión de Madre Dolores y de su causa de beatificación, grande conocedora del pensamiento, de la vida, de todo lo que concierne a Madre Dolores y al Instituto de los Filipenses. Yo les llegué a conocer muy brevemente, ya anciana, enferma, imposibilitada, pero sí que me dio tiempo para apreciar esas cualidades inmensas y sobre todo su gran cariño a Madre Dolores. Creo que es merecedora de un homenaje, de un recuerdo en este momento. Bien, la Madre Dolores nació un día como hoy, 23 de diciembre de 1817, y murió el 31 de julio de 1904. Lo que quiere decir que en julio se cumplirá el primer centenario de su muerte. Con esta Eucaristía comenzamos pues la celebración de este centenario. Sería un tópico decir que recibió una esmerada educación humana y cristiana. Su padre era abogado, una gran persona. Su madre, mujer de su casa y de su familia, de exquisita sensibilidad, dejó una imborrable impronta en sus hijas, pero murió muy pronto, cuando Dolores tenía tan solo 11 años. Y como Dolores era la hermana mayor, casi instintivamente comenzó a ejercer desde ese momento como ama de casa. Y así se lo hacía notar su padre, a veces tomándole un poco el pelo.
ella, como ama de casa, lo primero que hizo fue pedir a la Virgen Santísima que ella fuera la madre de familia, que fuera la madre suya y de sus hermanos. Y toda su vida vivió convencida de que María había escuchado su plegaria y siempre sintió muy cercana la maternal protección y solicitud de la Madre de Dios. Como perteneciente a una familia de posición más bien alta, podía tener acceso a ambientes y lugares selectivos. Y a decir verdad, no le hacía asco esa posibilidad. Si bien llevaba una vida muy piadosa y se ejercitaba en la caridad, incluso como miembro activo de las conferencias de San Vicente de Paúl, por ejemplo. Tenía inquietudes religiosas muy definidas, que se acentuaron a raíz de la muerte de su padre en 1845. Ella había nacido en 1817. El dolor y el sufrimiento la habían forjado en la vida, también la responsabilidad, y le habían enseñado que todo pasa, menos el amor de Dios. Conscientemente, sabiendo lo que hacía, había rechazado algunas posibilidades de matrimonio. Mira a su alrededor y no encuentra un grande aliciente para sus ansias de oración y silencio. Y por eso, a sus 40 años, en 1857, decide entrar en el Carmelo. No por desilusión, ciertamente, puesto que muchas veces, como he dicho, había pedido al Señor que le enseñara el camino que debía seguir, que le enseñara cómo cumplir su voluntad. Ella quería seguir viviendo siempre en su presencia, en la presencia de Dios. No parece, sin embargo, que en esta ocasión pensara en la posibilidad de que Dios podría irrumpir en su vida de una manera diversa de aquella que ella había imaginado y que quizá llegaba a ver como única salida para sí misma, para su vida, para su futuro. Pero, comentando un día su intención con una amiga, esta le habló de un tal padre Francisco García Tejero. Ella no lo había oído nombrarse. Un padre del oratorio que había iniciado en Sevilla una obra de caridad en beneficio de pobres muchachas venidas del campo a la ciudad que solas e incautas caían casi inexorablemente en las redes de la prostitución. Aquella amiga ponderó ante Dolores las cualidades de aquel hombre, de aquel sacerdote, su labor apostólica en el confesionario, y la animó a que fuera a exponer sus planes de vida religiosa, de vida contemplativa, a este hombre ya experto en vida espiritual, en dirección de almas. Y no sé si convencida o por curiosidad, Dolores fui a hablar con el padre Tejero. El padre Tejero llevaba tiempo pidiendo al Señor, envíame a alguna mujer capaz, que sea desprendida, que se haga disponible para que asista a estas pobres mujeres que vienen a acogerse, aquellas mujeres que llamaban arrepentidas. Y al parecer, apenas comenzó a hablar Dolores, el padre Tejero sintió dentro de sí como una voz, como un presentimiento que le decía: aquí ya tienes esa mujer. Allí comenzó una amistad que ya no acabaría más que con la muerte. Habló claramente con Madre Dolores
había pensado que Dios la quería entre prostitutas y gente ruin. De momento se resiste. Y esto es hermoso. Es hermoso en una persona que quiere cumplir la voluntad de Dios, pero antes pregunta, antes examina, antes analiza. ¿Qué hizo María cuando le anunció la encarnación del Hijo de Dios? No aceptó de primero, se enteró. Quiso saber cómo podía realizarse aquello. Pues Dolores hace lo mismo, no acepta de primeras. Después de un tiempo accede únicamente a hacer un ensayo, a pasar unos días, unas semanas, luego unos meses en aquella labor. No se siente atraída. Y además, todas las personas a quienes consulta, sacerdotes, quien fuera, sobre todo sus familiares, todos les aconsejan dedicarse a semejante trabajo. Pero ella era buena. Y quería ante todo oír la voz de Dios y ora. Ora en silencio. No desatiende los consejos de los demás, pero tampoco los sigue ciegamente. Decidió por fin llevar su ensayo hasta el final. Más tarde, cuando ya religiosa, muy madura, recordando aquellos momentos difíciles para ella y para la obra, escribió estas palabras que nos dio textualmente. Mucha y muy grande fue mi repugnancia para la clase de personas con que tenía que emplear mis caritativos servicios, pues el vicio que debía combatirse estaba en completa oposición con mis ideas y amor a la pureza. Eficaces instancias del Padre de Jesús, ¿entienden? Uniendo la atenuación de mis temores y oposición, a la vez que enaltecer la obra que la acepta a los ojos de Dios, hizo que yo me decidiera. ¿Cuánto me costó? ¿Cuántos vencimientos de amor propio, que era en mí defecto de gran importancia? ¿Y cuántos sacrificios? Recuerdo que al proponerme en la obra la palabra que era para salvar almas, era el móvil que me hacía arrastrar por todos. Esto es hermoso, esta humildad de la madre, no al reconocer todo eso, y el motivo que después la decide a ser lo que finalmente fue. Muchas veces se había dirigido al Señor diciendo: aquí me tienes, Señor. No quiero otra cosa sino hacer tu voluntad. Haz de mí lo que te plazca. Y eso también pesaba en su conciencia. Se había puesto a disposición de Dios, pues haz lo que quieras. A mí, personalmente, me ha pasado en alguna ocasión verme en circunstancias así bastante. He sido misionero y por mi apostolado de capellán de cárcel me metieron a mí en la cárcel. Y entonces yo recetaba al Señor y le decía: haz de mí lo que quieras, pero no aprietes tanto. La Madre de Dolores no dijo: no aprietes tanto, aceptó todo. Haz de mí lo que te plazca. Al fin, convencida de que ahí estaba la voluntad de Dios, se deshizo de toda repugnancia. Cerró los ojos y se lanzó totalmente en las manos de la divina providencia. Aceptó entonces de tal manera ese trabajo que ni siquiera cuando se vio calumniada hasta el fondo se desanimó. Una característica de los santos es que han sufrido mucho y sin razón. A Madre Dolores la acusaban de ser igual
que las que ella quería salvar. Peor todavía, porque siendo más vieja tenía más manía. Y eso le dolió mucho, pero no le hizo desistir de su vocación y de sus planes. Esa situación le costó penas y lágrimas, pero la había abrazado como Cristo abrazó la cruz. La decisión de seguir adelante, costare lo que costare, implicó el abandonar su casa, dejar sus ricos vestidos, sus comodidades y vivir en suma pobreza y estrechez. Cuando os hablan de la historia os dirán cuántas veces tuvo que cambiar de casa porque no cabía la gente donde estaba, en aquellos cuchitriles, casas miserables, hasta que llegó a este lugar. Con apuros económicos y despacios, sufriendo la ingratitud de muchas de aquellas pobres muchachas y la incomprensión de los que querían y la amaban. Eso cuando ella tenía 43 años. Estas circunstancias y la intensa vida de oración la van forjando a imagen de Cristo obediente. Y a través de la oscuridad interior y hasta de la repugnancia desde el fondo de su ser dice: pase de mí este pecado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Experimenta al mismo tiempo la dulzura de saber que cumple la voluntad de Dios y la amargura de tener que ir por caminos que ella ni siquiera había pensado. Se deshace de sus proyectos personales, de su propia voluntad, y renuncia a lo suyo para ponerse sin ninguna limitación en las manos de Dios, de la divina providencia. Y llega a amar su trabajo y su apostolado, ama sobre todo a sus muchachas, aquellas que tanto le repugnaban, y las ama, pero las ama desde el fondo de su corazón, aunque con frecuencia eran desagradecidas e ineducadas. Había cambiado totalmente su modo de ver las cosas, y no por un propio interés humano, sino porque comprendió que allí estaba para ella la voluntad de Dios. 1000 veces ha leído el capítulo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se ríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Permíteme una palabra como postulador de la causa. La Positio es un libro grueso, así. Es el resumen de todo el proceso que se hizo aquí en Sevilla sobre la vida, virtudes, escritos de Madre Dolores, que es el libro que resume todo el proceso, repito, que han de examinar un grupo de teólogos que declaren si practicó o no practicó las virtudes en Catoroño. Bueno, pues ese libro lleva esperando en la congregación desde 1992. Desde 1992, ya hace 11 años. La razón por que Madre Dolores no es ya beata es porque vosotros, quizá yo también, pero sobre todo vosotros, los devotos, amigos y las hijas de Madre Dolores, no habéis rezado suficiente. Y no es una acusación, es quizá una ignorancia. Para que una persona como Madre Dolores pueda
a ser elevada a los altares, hay que probar, primero, que practicó las virtudes en grado doble. Y luego hay que probar también el poder de intercesión ante Dios. Y ese poder de intercesión se prueba con un milagro. Un milagro que sea constatado. No vale, por ejemplo, una conversión, porque no hay documentos que la puedan probar. Entonces, casi siempre estos milagros son una curación, algo que hay documentos y que dicen que esta es una enfermedad que no se podía curar y se curó contra todas las leyes de la naturaleza. Entonces, tenemos que conseguir eso. Tenemos que conseguir que haya un milagro que se pueda presentar a la congregación. Hemos tenido algunos ya, pero yo diría más bien que milagro amado, que luego pues no han resultado. Pues la cosa es muy seria y muy severa. Y en esto pues quiero también recomendaros que además de rezar y pedir, cuando pidáis una gracia, sobre todo pues de este calibre, ¿no? Que pueda llegar a ser milagro, no mezcléis a muchos santos. Sí, porque claro, yo comprendo, eso os estoy hablando de mi experiencia, y yo comprendo que una madre que tiene a su hijo enfermo y muy enfermo, pues pedirá a la Madre Dolores y a quien sea, a cualquier santo o santo, a todos los santos que sean. Pero claro, cuando llega el momento del análisis, en la congregación de los santos aquí en Roma van a decir, bueno, ¿es atribuible a Madre Dolores, sí o no? Y dice, bueno, pero rezó a Madre Dolores y a Angelita y a no sé cuánto más. Y dice, no, entonces no va. Tiene que ser lo digo con un poco de egoísmo, si queréis, pero así es. Es que además, hay que reconocer que quien pide una cosa a uno y luego a otro y luego a otro, pues no tiene confianza suficiente. Si vosotros me pedís a mí, pero oye, dame una limosna para un fin determinado, y yo pues quizás la pidiera, pero tú antes de recibirla ya está yendo otro, pues ¿qué? No, hay que tener confianza. Y esa confianza es esencial. Es esencial. Bien, eso como os digo, lo digo como postulador, porque a mí me gustaría inmensamente poder llevar a Madre Dolores a los altares, hasta la beatificación al menos, y después hasta la canonización. Así que, al comienzo de este centenario, yo recomiendo que si amáis a Madre Dolores y la amáis, puesto que habéis venido muchos desde lejos a esta conmemoración, a este recuerdo, que no olvidéis nunca que si vosotros necesitáis su apoyo, su bendición, su intercesión, ella, ante la Iglesia, ella personalmente no, ella ya goza de Dios, pero ella necesita que nosotros pidamos al Señor un milagro. El milagro no lo hace Madre Dolores, lo hace siempre Dios. Ella es la intercesión. Pues si conseguimos en este tiempo que Dios nos conceda un milagro, tendríamos que venir otra vez a agradecer el milagro al Señor por intercesiones de Madre Dolores. Y entonces seríamos, pues eso, verdaderos devotos, verdaderos amantes de esta mujer extraordinaria, que yo creo que por su vida, por su obra, por lo que fue y por lo que sigue siendo, merece ciertamente ser elevada a los altares. Así es. Elevemos nuestras almas y nuestros corazones a Dios, el buen pastor, que nos guíe y protege, para que, por mediación de Madre Dolores, nos bendiga en este año del centenario de su muerte y durante toda nuestra vida, hasta alcanzar la vida eterna. Por la Iglesia, a la que Jesús amaba y en la que quiso integrar toda su obra, para que hoy sea en el mundo lugar de amor y acogida, roguemos al Señor. Responder tenéis en el Espíritu, responder ven, Señor.
Papa, mensajero de la paz, por los obispos, pastores del pueblo, por nuestro cardenal Carlos Amigo, por todos los sacerdotes religiosos y religiosas consagrados a Dios y al servicio del pueblo, por todos los cristianos, para que todos seamos fieles imitadores de Cristo nuestro Maestro y Salvador, roguemos al Señor. Por nuestra congregación, por todas las hermanas que la forman, para que el Señor nos conceda vivir plenamente el camino que nos regala, Madre Dolores y el Padre Tejero, roguemos al Señor. Por las jóvenes que han sentido la llamada del Señor para consagrarse, sirviendo en caridad a los hermanos de nuestra congregación, para que su amor crezca cada día en conocimiento y inscripción, roguemos al Señor. Por todos los destinatarios de nuestra acción apostólica, por los que sufren, por los que han sido maltratados por la vida y la sociedad, para que encuentren en nosotras la apertura y el cariño que necesitan, roguemos al Señor. Por todos nuestros colaboradores, amigos y bienhechores, para que la llegada de Dios hecho niño les bendiga con la obra buena que realizan, roguemos al Señor. Presentamos hoy este cirio, luz de Cristo, que nos va a acompañar durante todo el año, para que toda la celebración de este centenario la realicemos iluminadas por Jesús resucitado y produzca frutos de salvación. Así como las que vamos a realizar en nuestras casas y encuentros a lo largo de este año, se van a emplear para 2 internados de niña en Kenia, para las tribus Masái y Kamba. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia, Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, por el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, a mí que los ha contemplado la luz de tu rostro. Ten misericordia también de los nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en comenzar la del tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus palabras. Por Cristo conviene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Los discípulos le pidieron al Maestro que les enseñara a orar, y Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Nuestros hermanos en la fe, los que formaron las primeras comunidades cristianas asentadas en nuestra tierra, sede pastoral de San Leandro y de San Isidoro, proclamaban sus sentimientos de hermanos de Jesús e
hijos del Padre, respondiendo con un solemne amén, clamoroso, a la salmodia recitativa que en los momentos solemnes que precedían a la comunión y cantaban en el coro. Nosotros hoy también responderemos con amén a las invocaciones que cantará el coro.
todos se admiran y yo gozo de ver que nos den ganas. ¿Se acuerda usted cuando a mi vuelta de Madrid, en los días de terrible aflicción, le hice relato de desesperanza? Gracias a Dios que no ha sido defraudada. Cuánta responsabilidad